San Juan 6:29, ¿verdad? Un repaso de lo que veníamos viendo y con el mismo tema, ¿verdad? ¿Por qué sigues a Jesús? La multitud había preguntado: ¿qué debemos hacer para practicar las obras de Dios? Y dimos ejemplos hace 8 días, ¿verdad? De un joven, del buen samaritano. Y son ejemplos que a nosotros nos ayudan también, porque a lo mejor algo de nosotros no estamos haciendo correctamente en nuestras vidas. Usted puede que se sepa la palabra de Dios y hasta la memorice y todo, pero como dice Santiago, pero si no la vivimos, si solamente somos oidores y no hacedores, entonces vamos a vernos como en un espejo. Tan pronto nos vemos y nos olvida cómo éramos, ¿cierto o no? ¿Usted se olvida cómo es? No, ¿verdad? Así debe ser la palabra. No se olvide cómo es la palabra de Dios. Como leímos aquí en 2 de Timoteo 3, la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Para instruir, para redarguir, para ver nuestra vida cómo está, hermanos. Y eso es lo que vino. La misma palabra de Dios caminó sobre la tierra a través de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el pan de vida. Por eso hacía una alegoría. Él es el pan, Él es la palabra que necesita cada ser humano. Entonces ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Y Jesús les da una respuesta en el 29, que es algo que usted y yo tuvimos primeramente que hacer: creer. ¿Creer en quién? En Cristo. Porque déjame decirte que tú creías en algo. A lo mejor tú dices: pero yo ya creía en Cristo desde antes. Sí, pero lo creías a tu manera, o como te lo habían enseñado tus padres, o como te lo habían enseñado. A lo mejor tú vienes de una iglesia cristiana, de una iglesia contemporánea, de una iglesia, vamos a decir también, ¿por qué no?, católica, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Mire, ahorita lo que estoy viendo, que hay un debate, ¿no? Que si la iglesia cristiana fue primero, que si la católica fue primero, y que los protestantes, así nos llaman a los cristianos, ¿no? Protestantes. Y hay católicos, déjame decirte, que tienen buen estudio y profundizan a la palabra. O sea, como que, pero ¿sabes qué? ¿Verdad? Es como algo que aquí nos va a enseñar la palabra. Todo ser humano quiere ver. Todo ser humano dice, ¿verdad? Ahora sí que se quieren caracterizar como Tomás, el de la Biblia, ¿eh? Hasta no ver, no creer, dice, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que mucha gente de hoy en día quiere ver. Por eso es que dice, pues, ¿qué iglesia o cuál es la verdadera? Pues dice, ¿verdad? La que de verdad, porque muchos dicen, pues a mí me sorprenden los testigos de Jehová, porque ellos a las 6 de la mañana están tocando mi puerta. 6:30, 7 de la mañana, ya andan ahí, hermanos. Y fíjese, aunque en el error, y están firmes. Aunque como ellos creen, fíjate lo que estoy diciendo, ellos se afirman en eso. Fíjese, a como les enseñan. Tú y yo, ¿quién nos enseñan cómo vivir la vida? La palabra de Dios, ¿cierto o no? Claro, y por eso el Señor constituyó, el mismo Señor Jesucristo dijo que hizo, ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, a fin de que seamos supervisados por medio de cada de estos hombres, de que estamos aprendiendo la palabra de Dios y de que estamos viviendo la palabra de Dios. Jesucristo tuvo 12 apóstoles. Uno salió defectuoso, solo se quedó con 11, ¿cierto o no? Y no es que usted dirá, ay, pero pues si ya sabía el Señor que lo iba a traicionar, ¿por qué no lo desechó? ¿Sabes qué? Porque el Señor tiene misericordia y pudo decir, a ver si este hombre de verdad reconoce que yo soy su Salvador.
Pero ¿sabes qué hubo en él? Hubo un remordimiento. Al final de su vida hubo un remordimiento. Déjame decirte que sí, el Señor hay muchos cristianos que están aquí, y no solamente digo aquí, en varias iglesias, ¿verdad? Como me decía, ¿se acuerdan de este varón? ¿Verdad? Y digo que me decía, yo he estudiado la teología, yo he estudiado toda la hermenéutica, dice, yo he estudiado y he ido en mejores colegios. Y esta es mi pregunta, como le lo he dicho: si Dios sabe que yo me voy a perder, ¿para qué le sirvo? Me decía. No, digo, más bien, Dios no quiere que tú te pierdas, pero es tu forma de pensar tú mismo. Porque el que conoce a Dios, ¿qué hace? Ama a Dios. Usted y yo lo estamos llegando a conocer más profundo, hermanos. Tú antes oías, mira, esto es para nosotros los cristianos, que Dios es amor. Siempre te van a dar ese lado primero, ¿cierto o no? De que Dios es amor. Pero ¿cuántos saben que Dios es ira también? Lo dice su palabra, ¿eh? Que Dios es justicia, que Dios es recto, que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, omnipresente. Mira, Dios es omnipresente, hermanos. Él sí lo sabe todo. Él conoce todo. Y te voy hablando entonces, y te digo, cada creencia, cada religión va creyendo en algo. Los fariseos, ¿verdad?, estaban atentos a las señales que iba a hacer el Señor. Ellos pedían señales, la multitud pedía señales. ¿Qué señales vas a hacer tú para poder creer en ti? Mira, hoy en día la iglesia dice, la verdad que si ocurre un milagro en la iglesia, mis hermanos, los milagros sí hay. Yo los he visto, hermanos. ¿Ah? Y fíjate que ese milagro, ese don de Dios que da el darle a la vida que Él quiere, se va a manifestar solo una vez, no cada ratito. Y no es como uno quiere. Yo no sé si ustedes pueden ver en su vida el milagro que ha hecho aquí Dios. ¿Cuántos de aquí? Mire, lo voy a decir por mi esposa. A ella le dijeron que no podía tener más de 3 hijos. Vino otro, mire, son 4. Y le dijeron que no iba a poder, ¿eh? Hermana, te dijeron a ti igual. ¿No es un milagro lo que hizo Dios en tu vida? Hermano, ¿no es un milagro? El hermano Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Tomás, su nombre así lo lleva, ¿verdad? No, pero, hermanos, hizo un milagro. ¿Dios hace milagros, sí o no, hasta el día de hoy? Sí. Pero muchos se enfatizan solamente en eso. El mensaje de Dios no solamente se va a enfatizar en hacer los milagros. Si tú has creído en Dios, tienes fe, tienes confianza, Dios lo va a hacer. Cuando te digo fe, que estás esperanzado en el Señor, y solamente lo va a hacer. Mire, una vez ustedes conocen a mi sobrino Mauricio, ¿verdad? El que fue una vez a visitarnos, el que se llevó algo prestado. ya se acordó el hermano, dice. Mire, yo me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Él tenía una fiebre, pero tremenda, hermanos, que su mamá tuvo que irse a no sé qué farmacia en aquel tiempo, el CVS, ¿no?, pero quedaba lejos. Y yo agarré al niño y lo estreché, y mire, oré por él, ¿verdad?, porque uno ora, eso nos enseña. Oré por él y dice, Señor, pues que se haga tu voluntad, es un milagro en esta vida, ¿verdad?, porque está ardiendo de fiebre este niño. Hermanos, no te miento, cuando llegó su mamá y le checó la temperatura, dijo, pues me hizo caminar, dice, ya la temperatura ha bajado. Eso no impide que tenga que darle después su medicina, ¿no? Porque a lo mejor, pero mira, el niño, la fiebre se redujo. Y yo dije, el Señor hizo un milagro en esa vida. Y Dios tiene un milagro para esa vida más adelante, hermano.
Porque para cuanto muchas personas critican a mi sobrino o dicen es esto, es el otro, Dios tiene misericordia de él. Y yo digo, Señor, ten misericordia de mi sobrino. Entonces, con respecto a eso que te digo, muchos dicen, decía entonces, ¿por qué yo si me voy a perder y yo le digo, tú te fuiste más para allá? Dios no quiere que ¿qué dices? ¿Verdad? Que de tal manera amó, ¿qué dice? Dios a quién? Al mundo, que ha dado ¿qué? A su único hijo, para que todo el que en él crea, ¿no? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Todo el que en él ¿qué? Crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está, todo en el que en él crea. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no? Bienaventurados los que no vieron, dice, y creyeron. Miren, hermanos, hoy el día de hoy la iglesia, ¿qué es lo que quiere ver primero antes de creer? Ver milagros. Yo quiero ver que el Señor me levante de mi estado donde estoy. Sí, te quiere levantar, pero tú eres el que no has querido levantarte, porque tú has dicho no, hasta que no haga algo en mí. No, Dios no lo va a hacer todo por ti. Ya dio a su hijo en la cruz. Ahora te toca a ti levantarte, hacer un esfuerzo, dar la vida. Cuando hicimos dar la vida por voluntad propia para servir a Dios. Pero hoy en día no, que yo quiero esto, que yo quiero el otro, que yo tengo, y a veces hasta le reclamamos a Dios, venimos aquí tan prepotentes y que hazlo ahora, porque si no lo haces, cumple tus promesas. Hasta le exigimos así, hermanos. ¿Sí o no? Muchos dicen, cumple tus promesas que están en tu escritura. Ahí sí usan la escritura. Eso es lo que estaba demandando esta gente, hermanos. Si acababan de ver un milagro, hermanos, que era darle el alimento ¿a quién? A la multitud que estaba ahí. ¿No por eso lo estaban buscando otra vez? Pasaron el río hacia el otro lado, a Capernaum. Maestro, aquí estás, dice. Ahí siempre está. No, más bien dicho, le dijeron, maestro, ¿a qué hora llegaste? No, más bien dicho, ellos fueron a buscarlo, ¿cierto o no? Entonces, pero ellos lo estaban buscando, ¿por qué? Para una satisfacción propia, para un deleite propio. No lo estaban buscando ni creyendo que él era el Hijo de Dios. Por eso llega hasta este punto aquí diciéndole, ¿qué debemos hacer nosotros para practicar las obras de Dios? Vean lo que dice. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús era el enviado. Creéis, dice del griego pisteu, tener fe con respecto a una persona. Y este crédito se lo está dando específicamente a Cristo. Y Cristo quiere el bienestar espiritual de uno. Por eso dice, el que cree, el que guarda, el que confía, el creer. De ahí viene la palabra creyente. El que cree en quién, en Jesús, hermano. Tú y yo no lo vimos cuando murió, ¿verdad que no? Pero creímos. Hubo algo, no es como por ahí dicen uno, no fue una fuerza, no fue una fuerza, fue algo que penetró tu corazón, y que cuando tú realmente te arrepentiste de tu vida que vivías, ¿qué hiciste, hermano? Muchos de nosotros creo que lloramos. Lloramos porque vimos la condición en que estábamos y cómo entendimos que el Señor tuvo misericordia de nosotros, tuvo el perdón de perdonar a nuestra vida. Si andábamos haciendo lo que queríamos, si andábamos viviendo como queríamos. De oída le oíamos, mas ahora dice,
te conocemos. Nuestros ojos pueden ver la misericordia, la gracia del Señor, su favor, su amor. Pero también con estos ojos podemos ver que viene una ira para este mundo, hermanos. Y cuando decimos mundo, llámese todos, Por eso usted y yo, como cristianos, como creyentes, debemos afirmarnos cada día en la fe que es por medio de Jesucristo, hermanos. De esta palabra griega pisteus se deriva la palabra también pistis, ¿se acuerdan? Que es una convicción, una verdad, una veracidad de Dios, fíjese, o de un maestro, refiriéndose en esta ocasión a Cristo. O sea, una confianza total a Cristo, hermanos. ¿Sabes para qué? Dice aquí, para salvación. Fíjese. O sea, pistis, ¿verdad? De que tú tengas una credibilidad en el Evangelio de Jesucristo, una fidelidad, seas fiel. ¿A quién? ¿A quién le tienes que ser fiel, hermanos? A Cristo. Tú tienes tu total confianza, tu totalidad de tu confianza debe estar puesta en Jesucristo. ¿Cuántos creemos que Él fue el enviado? Amén. Él murió por tus pecados. Murió por mis pecados. Yo creo en Jesucristo. Pero ¿sabes qué? También nos demanda creer, vivir una vida piadosa. Vivir una vida verdadera para Dios. Por eso, miren, hermanos, venir a Cristo es dejarlo todo, tu vida pasada, ¿verdad? Miren, muchos hasta a lo mejor vivían económicamente mejor que ahora, ¿verdad? Ahora no viene el otro contraste también. Puede que en este momento ahora estés tú también mejor que antes, ¿verdad? Pero te ha dado Dios lo indispensable en tu vida. ¿Verdad? Yo creo que los que estamos aquí, ¿qué nos falta, hermanos? ¿Qué crees que te haga falta a ti y a mí? ¿Alguien que me diga? ¿Les hace falta algo? Yo creo que sí, crecer. Crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento, sí. Pero también yo te estoy refiriendo, te agarré en esto también. Que en el aspecto de que tú dices, bueno, pues la verdad no me falta nada. Gracias a Dios tengo lo indispensable, tengo lo necesario, ¿verdad? Y seamos conscientes de que en este momento estamos pasando una vida pasajera en este mundo. Sí sabías, ¿verdad? Que tú no te vas a quedar aquí como andan diciendo aquellos, que aquí va a ser el reino de Dios, ¿no? La misma escritura dice que viene un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿cierto o no? Aún la misma escritura dice que la misma tierra, dice, gime por una ¿qué? Renovación. Todo esto que tú ves aquí, hermano, va a ser destruido por el mismo dueño que construyó esto, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿Quién es el dueño de este mundo? Dice la palabra de Dios. Dios mismo. Mira, la gente va a creer. Mira, había uno de los reformadores, no me acuerdo quién era, que le decía, dile a la gente 1000 veces una mentira y se la va a creer. ¿Cuántos de nosotros creíamos en un evangelio diferente? Cuando digo de evangelio, y también en una doctrina diferente, a ver. La misma escritura dice, no es que haya otro evangelio, pero hay muchos que vienen, ¿qué dice? Es que muchos vienen manoseando el evangelio de Cristo, hermanos. Vienen dándolo como quieren.
nuestra doctrina, nuestra enseñanza debe estar fundamentada en la palabra de Dios, en Cristo. Mucha gente todavía hasta el día de hoy dice: híjole, ¿cómo está eso de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Muchos tienden a entender esto, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como por ahí dicen. No, el Espíritu de Dios es Dios mismo, ahí lo dice. ¿Es el Espíritu de quién? De Dios, que ahora mora en ti y en mí, porque Jesucristo hizo un templo nuevo. ¿En dónde? En ti y en mí, para que ahí habitara su presencia. Miren, hermanos, no sé si somos conscientes de que Dios está habitando en nosotros, y a veces nosotros haciendo cosas irreverentes. O a veces hemos creído lo que pensamos, lo que a nosotros nos parece nada más. No, Jesús no viene ahorita, todavía va a tardar. Y ahí sí dice la Escritura, ¿no? Hay que por ahí muchos andan diciendo que retardan la venida de Cristo, que Cristo no va a venir luego. Bien, es como estaba oyendo un cachito de hace rato de una predicación. Le decía un hermano, se me fue hasta el nombre, ¿ves? Que estaba ahí poniendo atención seguro. Está en Samuel, Primera de Samuel, no se me acuerdo si el rey Ezequiel, ¿no? Algo así, que se iba a morir. Y fíjense, le dice el Señor: te vas a morir. Y él hizo una imploración, dice: pero ¿cómo? Si ahorita que ando recto, ando íntegro, ¿me voy a morir? Vaya, ese hombre andaba, dice, recto y pedía misericordia, ¿no? ¿Sabes cuánto le dio el Señor? 15 años más de afrí para vivir, ¿no? Mira, usted y yo llevamos ya un tiempo y todavía tenemos miedo a morir. Ay, Señor, no vais a venir ahorita. Cuando ya usted y yo debemos estar firmes en decir: gracias, Señor, yo sé que tengo mis hijos, mi familia, sí, imploro por misericordia, pero quiero andar en este momento de verdad en integridad contigo, primeramente contigo, serte fiel a ti, porque he creído y tengo la confianza de que no me vas a abandonar, de que no me vas a dejar. Los mismos apóstoles, hermanos, los que el mismo Señor Jesucristo escogió, cada uno de ellos padeció y murió por confiar y creer en Jesucristo. No porque confiaron en sus propias fuerzas, no porque dijeron: híjole, ¿y si me matan? Por eso te digo, no es que haya otro evangelio. Lamentablemente el evangelio que se está dando está mixeado hoy en día. Todo lo mixean, el de creer, consentir, tocar y ver todo eso, hermanos. Si la Escritura misma dice de creer, de que tú confíes, de que tú creas. Por ahí viene la palabra, se deriva ahí pisteu, del griego, del creer, del ser creyente, hermano. Eso es lo que nos viene a enseñar el Señor, que creamos, que tengamos esa plena confianza de que el Señor Jesucristo no nos va a dejar, de que Él es el verdadero. Pero lamentablemente andan dando otra clase de Cristo. Piensan que es el Cristo que va a solapar los pecados, que te va a solapar las cosas que estás haciendo, porque ahora tú así, muchas personas lo han creído. Es más, han creído muchos decir: mira, yo puedo dejar este marido y tener otro marido, a Dios le va a agradar eso. Así piensa hoy en día la gente. Y cristianos, no estoy diciendo de allá afuera. El mundo hace su vida porque está perdido, vive en tinieblas. Pero lamentablemente cristianos, o dicen muchos cristianos: bueno, mi esposa no es cristiana, me voy a divorciar, la voy a abandonar, voy a buscarme una que así sea.
Yo no entiendo de dónde han agarrado esas ideas, hermanos. Es permanecer, hermanos. A veces el Señor tiene misericordia, empieza por el marido, o a veces empieza por la esposa. Pero es de creer, tener esa confianza. Tantos milagros que hizo Cristo y aún le pedían señales. La multitud, los fariseos, estaban pendientes de lo que hacía Jesús. Cuando él estaba leyendo una parte en la sinagoga de decir que él ha venido, dice, dar vista a los ciegos, levantar al caído, se estaba refiriendo, y él dijo, esa palabra se va a cumplir. Era él. ¿Qué hicieron los de ellos? Se enojaron. Un día le regañaron a mi hermana, o sea, a mi esposa, de que estaba orando y diciendo, Señor, ven por tu venida. Ven, dice, tu venida, dice, te esperamos ya. Dice, hermana, dice, usted es egoísta, dice. ¿Por qué? Dice, porque usted ya quiere que venga Dios, Jesucristo, dice. ¿Qué dice el Apocalipsis? A ver, y los que han leído. La iglesia y el Espíritu claman, ¿qué dice? Ven, Señor. La iglesia, los que han creído, los que están confiados, los que no, dicen, Señor, espérate, quiero seguir viviendo mi vida loca. No, la verdad, porque no es una vida que están viviendo para Cristo. Mire, hermano, usted puede ver alrededor del mundo en donde esté. Además, aquí, hermanos, todas las cosas que están pasando, todas las señales que están aconteciendo a la palabra misma que el Señor nos está advirtiendo. ¿Qué dice su palabra? Y vendrán tiempos malos. ¿No estamos viviendo los tiempos malos, hermanos? ¿Tiempos difíciles? Donde, mire, todo el mundo hoy en día ya no se deja. Pero la diferencia somos los que hemos creído en Cristo, porque los que hemos creído en Cristo amamos a Dios. Y no estoy diciendo que tú te vas a poner para que te pisoteen, no es eso. Pero vamos a dar el ejemplo, lo que somos como creyentes, que de verdad hemos creído en Jesucristo. Y vamos a ser probados de una y mil maneras por medio del Señor, aún permitiéndolo, hermano. ¿Sí sabías que Dios permite todas las aflicciones? Amén. ¿Cuántos saben que sí permite Dios las aflicciones? A ver, porque ustedes sí los entienden y sí saben que muchos dicen que no, que ya nosotros no estamos para las aflicciones, ya Cristo lo hizo todo, y lo ameritan poniéndose a que la cruz lo hizo todo. Usted leyó conmigo Primera de Timoteo, la Biblia en el servicio, ¿verdad? 3. Pablo dándole la carta ¿a quién? A Timoteo. Le está alentando diciendo, van a venir persecuciones a tu vida, Timoteo. Van a venir aflicciones a tu vida, pero ¿sabes qué? Estés confiado ¿en quién? Le dijo, ¿en quién? ¿En tus propias fuerzas? No, dijo, estate confiado en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra confianza, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra paz, hermanos. Como te dije al principio, abrir el servicio, como seres humanos a veces los cables se nos cruzan, ¿no? Y decimos, híjole, te preocupas, te pones afanado, ¿verdad? Y la misma escritura dice, de nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras, ¿qué, hermano? Vuestras peticiones, tus oraciones, ¿delante de quién? De Dios. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice el Salmo.
¿Por qué te abates? ¿Por qué te afliges, oh alma mía? Dice, alaba a quién, a Jehová. Exalta a Jehová. Fíjese, hermanos, la importancia que hay en nuestra vida y sin darnos cuenta a veces. Mira, el cristiano debe reconocer, debe de creer de verdad, firmemente en la palabra de Dios, Pero esta palabra que no vaya agarrando cachitos que nomás le digan, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Y por qué lo había dicho? No, porque se le ocurrió, dijo, pero se me ocurre decir que esto. Él, así como a Timoteo, como a los corintios, como a los mismos filipenses, a los gálatas, les escribió las cartas, pero no eran porque eran sus pensamientos, no, todo era inspirado por el mismo Señor. ¿Ya? Aún le permitió, y cuando él dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he pasado, ¿qué dijo? Necesidades, he pasado aflicciones, he pasado padecimientos, dolores, pero con todo eso dice, me ha fortalecido el Señor. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he sabido vivir en lo poco, en lo mucho, o a veces en nada. Pero ¿de quién viene la fortaleza? De Cristo. Yo entiendo esto, ¿verdad? Y a veces hay hermanos que suben. Tengo dos, una hermana en Cristo en México y otra aquí, otra iglesia, por allá por New Jersey. Y cuando postean cosas, pues sí, ¿no? Y a veces usted lo ha oído, ¿no? Que hoy un bonito día y que el Señor te bendiga, y si lo crees, decláralo, amén. Y cosas así, ¿no? Y tú dices, no, pues sí, pero el orar, el decir. Muchas dicen, no, yo no me levanté con el pie izquierdo ni con el derecho, hoy me levanté con la bendición de Dios. Ay, mira, fíjate. Tanto esa bendición que vas a ser probado a lo mejor en este día. Pero ¿sabes qué? Estamos más como maquillando las cosas que se vean bonitas, ¿cierto o no? El Evangelio de Dios es un tesoro, es algo hermoso, hermanos. Pero ¿sabes también? Tiene que haber un precio. El dar nuestra vida al Señor, así como Jesucristo se entregó por su iglesia, por la amada iglesia, a fin de que fuera santa y perfeccionada, así quiere que seamos nosotros también, santos, separados del mal, del pecado. Al pueblo de Egipto, cuando iba a salir, ¿verdad? El pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto, ¿vinieron cuántas plagas? A ver, ¿cuántas? Exactamente. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios que le dio al pueblo de Israel? Exacto. Los niños sí saben, Yo como que los grandes no los veo. ¿Qué pasa? Sí, se ve que le están enseñando bien allá atrás a los niños. Fíjese, sabieron contestar. Fueron los 10 mandamientos, al pueblo de Israel que se le dio. Que después viene más, lógico, pero el darle las tablas, de los mandamientos. Y el primero lo conocemos todos, ¿cierto o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, despierten, hermano. Los veo como que, ay, hermano, me está preguntando a mí. Dice, pues sí. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿A quién amarás? Dice. ¿Al Señor quién? Tu Dios. El amar a Dios, hermano, sobre todas las cosas primeramente. Porque muchos están llegando a llegar a la casa para ver el Facebook, a ver qué me postearon. En vez de decir, voy a llegar a la casa, voy a orar, voy a, Señor, ¿qué quieres que yo haga, verdad? ¿Cuál es la voluntad? No. Hermano, yo no sé si les ve en el trabajo, mire, todo el mundo con su celular en la hora del break. Todo el mundo con su celular.
viendo qué le postearon, qué no le postearon, o si no posteando cosas. La misma palabra por eso nos dice que tú y yo somos ¿qué? Luz y media de qué, de las tinieblas, ser diferentes. Porque si nos asemejamos a esas personas, ¿qué diferencia van a haber en nosotros? A ver, los que hemos creído, los que amamos a Dios. Mira, el pueblo de Dios ahora, hoy en día, también quiere ver señales. Porque empezando con los milagros. Tú, mira, tú te encuentras en el YouTube, por eso digo, las herramientas de la internet a veces son buenas y a veces te aniquilan porque ves cosas, mire, como un tipo, mire, ay Señor, estaba cacheteando a uno y le decía, recibe el Espíritu Santo. Así literalmente, hermanos. Yo le pregunto, ¿así se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo, hermano? A ver, alguien aquí lo va a agarrar. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? A ver. A ver, alguien aquí que diga, pues, con soplo, con una patada. Bueno, a ver cómo. ¿No? ¿Nadie? Por fe, creyendo. Que los que hemos creído en Jesucristo hemos sido sellados ¿con qué? Con su Espíritu, hermano. Gracias. Pero vean la ignorancia hoy en día del pueblo de Dios. Y tú no digas que somos como nosotros aquí, 10, 15 personas. Hermano, hay como 50, 100 personas. ¿Te imaginas a todas cacheteándolas y diciendo recibe el Espíritu? Yo me pregunto si no hemos leído que los que hemos creído en Jesucristo, y cuando digo creído es que hemos hecho un cambio en nuestras vidas, nos hemos arrepentido de nuestra forma de vivir, de nuestro pasado, cómo éramos, y empezamos a vivir una vida nueva en Jesucristo. Y cuando digo en Jesucristo, algo que debemos vivir para Él y solo para Él, haciendo la voluntad de nuestro Dios, así como Él nos enseñó el Señor Jesucristo. Pero mira, el pueblo de Dios está tan entretenido con esas cosas. Mira, a uno literalmente llegó con una manguera y empezó a rociarles a todos. Reciban el Espíritu. Imagínense, hermano. Otro con el pie las patadas. Mire, llega hasta el punto de un éxtasis de la gente, de que tú la ves todo el mundo, no sé si tú lo has visto, todo el mundo a veces en el suelo tirado. Según ellos son llenos, pero al otro día siguen viviendo su misma vida. Y necesitan otro acto de esos para poderse sentir que están recargados de esa misma energía al otro domingo. Y así sucesivamente, otro domingo, otro domingo, otro domingo. Necesitan que los toquen, necesitan que les hagan un soplo. Está como uno aquí de México, ¿no? Ahí por Tamaulipas, no sé dónde, con sus chicles, dice, ¿no? Para que reciban la sanidad, dice. Imagínense, hermanos. Y empieza a agarrar su botellita, dice, la que cuando uno se corta el pelo, ¿ven? Cuando la avienta uno agua así, ¿no? Y empieza a agarrar también con su agüita ahí, hermano. Eso es lo que la gente quiere en vez de oír la palabra de Dios. La gente está esperando, ay, híjole, en vez de decir que Él nos va a hablar el Señor, va a decir que el pastor nos va a traer hoy en día, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va? Pues de sus propios pastos. Puro alimento ficticio, hermanos. Por eso es que al Señor Jesucristo lo seguía para ver qué hacía, dice. La gente estaba viendo que hizo un milagro en multiplicar los panes, los peces, y todavía le decía, dinos entonces, ¿cuáles son las señales que tú haces? ¿Y sabe qué se referían a esas señales? ¿Cuáles son los milagros? Dice, para que creamos en ti.
Mira, hermano, por eso la iglesia se dice, invite a otro para que vea aquí los milagros de Dios. El mejor milagro que puede haber es que Dios cambie tu vida, hermanos, así. Que seas transformado, seas renovado por medio de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que va a penetrar hasta tu corazón, hermanos. Porque todo eso la elocuencia, el hablarte bonito, ¿a dónde llegan? Al sentimiento nada más, hermanos. Tú para cuando te enamoraste de la novia aquí presente, que hoy es tu esposa, ¿cómo le tuviste que hablar? A ver, no me imagino cómo le hablas hoy, ¿verdad? Áspero, grosero. ¿Cómo le tuviste que hablar? A ver, cosas bonitas, ¿sí o no? Así bien sigilosamente acercándote, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Dios nos habla claro siempre desde el principio. Dios siempre nos habla con la verdad desde el principio. Porque tú no le dijiste, mi amor, cuando tengas una falta no te voy a gritar. No, lo primero que haces es gritarle, recalcarle la falta, ¿verdad? Ahora sí, recalcarle sus faltas, pues. Y Dios, mira, para tú atraer a una persona, no le vas a hablar bonito con la palabra de, mira, que Dios, como dice el Salmo 119, qué hermosa es su palabra, dice que es como miel. Ay, no, hermanos, porque no te lo va a entender. Vemos un claro ejemplo de evangelización a través de ¿quién? De Juan. ¿Sí o no? Arrepentíos y qué? Y convertidos de qué? De vuestros malos caminos. Estaba preparando el camino del Mesías, del enviado de Dios. Mire, hermano, lo profetizó ahí, diciendo, he ahí el Cordero de Dios, fíjese, que quita el pecado del mundo. Usted, ahora ese ¿y ese cuál Cordero? Pues si es Jesús, el hijo de María. Muchas, yo digo, así hasta pensaron, ¿no? ¿Cuál? Pero mira, esas palabras hoy en día nos dan sabiduría interior. Dice, wow, mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate, hermano, que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Cuando nos referimos del mundo a toda la humanidad, a toda la gente. Pero como dice en San Juan 3:16, pero todo el ¿qué? Que cree. El que ha creído, hermanos, fíjese. San Juan 3:16 lo vamos a leer aquí, del 3 al 17, del 3:16, 17 y 18, fíjate. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, a todo aquel que en él ¿qué? Cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? O por él, dice aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese ahí. Mano, cuando tú prediques y te rechacen, no te están rechazando a ti, hermano. Sí nos duele, porque al que están rechazando es ¿a quién? A Cristo. Pero no le vengas con un evangelio de que ven a Cristo, Él te va a hacer feliz en todo. Y lo primero que tienes problemas en el matrimonio, Él te los va a resolver. Hermanos,
¿Pero tú crees que ese matrimonio no va a venir el otro día si tiene lleno de problemas? Ellos van a venir pensando primero que me resuelva el problema, pero no que les resuelva su vida como están ellos. Porque vienen y resuelven el problema y dicen, ahí nos vemos, Jesús. A ver hasta cuándo. Porque esa clase de evangelio hay hoy en día. Vemos en la escritura que Jesucristo, toda clase de milagros que hizo, hermano. Dio vista a los ciegos, a los cojos los levantó hasta un muerto. No más de un muerto, ¿no? La muchachita esa también yo no. Ya estaba, no, ya casi ya se, digo, no, está durmiendo, dice. Estaba a despertar. Pero el que sí levantó de la muerte fue quien, a Lázaro. Y mire, hermano, y hoy en día todo eso tiene gente. Mire, hay un tipo, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, perdón. ¿Verdad? Yo te lo he dicho su nombre, se llama Benny Hinn. Mira, él se enfatiza en decir que él tiene el don de sanidad. Y ha venido gente paralítica, ha venido de toda clase de enfermedad. Ya empieza a agarrar su saco y empieza a tirar a la gente con la mano y todo, y la gente, y mira, y tú lo ves en el video y dices, pues son como 20 personas. Está lleno ese lugar, hermano. Mira, lo han investigado por fraude monetariamente, de dinero, por fraude de lo que está haciendo. Porque a lo mejor, ¿sabes qué? Una vez sí lo usó el Señor para sanar a alguien. Fíjate, yo te estoy diciendo que no. Pero su problema de él fue eso, agarrarse de ahí. Porque ¿cuántos saben que a ti puede que el Señor te use un día para hacer un milagro a través de una persona? Sí sabías, ¿no? Y que tú digas, ay, me dio el poder ahora. Porque hay hombres de Dios, hermanos, que sí son de Dios y que tienen ese don. Pero imagínate, hay gente, entonces la gente cree en eso y dice, no, yo voy por lo que hace ese tipo. Bueno, no por lo que creen que hace Dios, hermano. Porque ya se enfatiza a la persona. Por eso dice, tú debes de creer en quién, en Jesucristo. Te lo está enfatizando, de creer en quién, en Cristo, que Él es el único. La hermana de allá atrás a lo mejor tiene una enfermedad, ¿verdad? Y tú a que veas allá atrás quién es mi suegra, ¿no? Y sí, puede que tenga una enfermedad. Pero hermanos, yo no le puedo decir, hermana, no te has sanado porque no tienes fe. Muchas veces dicen, ¿quién le dice a usted que ella no tiene fe? A ver. O otra excusa más de esto. Hermano, no te has sanado porque has de estar en pecado. Cuando Jesús iba a sanar a un joven, le preguntaron a sus discípulos, ¿quién pecó? ¿El papá o la mamá? Le dijeron. Sí. Dice que ninguno, sino era para que se fuera glorificado el nombre de nuestro Señor, para que fuera glorificado nuestro Dios, dice, a lo que me ha venido a hacer Jesucristo. Tú no le puedes decir eso a las personas, te faltó fe, andas en pecado. Puede ser que el más pecador esté hasta lo que está predicando. A ver, mira. Por eso, mire, había un predicador que dice que lo más terrible hoy en día es darle el púlpito a personas que no saben lo que dicen.
Y es cierto, hermano, porque muchos se enseñan mire, dice que predicadores se ponen a contar todo el tiempo chistes aquí. Hay chistes hasta de Dios, chistes que hasta de Adán y Eva, y etcétera, etcétera, hermano. Mire, y la iglesia, jajaja, este es el gozo del Señor, cómo estamos gozosos, dice. Claro, están gozosos en su carne. Predícales de arrepentimiento en la misma iglesia para que se arrepientan de sus pecados. Nuestro Dios al pueblo de Israel no es alguien que te está recalcando, no, le dice: ustedes han pecado contra mí. Lo que les dije que no hicieran, eso hicieron. Llevaron a sus hijos en pos de dioses falsos. Se los entregaron a fuego extraño a dioses. Es el mismo día hoy en día, hermanos. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? La responsabilidad cae primeramente sobre los padres, las madres. Vea lo que dice San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, ¿qué? Sobre él. Ay, mamá. Para los que digan: Dios es amor, Dios no castiga. ¿Tú has oído que dicen así? Dios no castiga, dice. Bueno, a mí la escritura me dice que al que Dios ama, disciplina y toma y castiga y nos da vara. Ahí está, como es, entonces que no. No, hermanos. O yo te pregunto, ¿tú eres puro amor con tus hijos? ¿Ah? En vez de pegarle, les das un dulce. Ten, mi hijo. No, lo reprendes, lo regañas, le llamas la atención. Mateo 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ve ahí, hermano, la importancia para los que muchas veces confunden todo, ¿verdad? Mira, muchos aquí creyentes les dicen: hermano, yo ya creí en Jesucristo, mi corazón, hice un cambio de vida, ¿verdad? Y muchos dicen los pastores: hermana, pues no puedes bautizarles porque no estás casada, porque te falta esto, y empiezan, hermano, ¿qué estás diciendo ahí? Que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice: y el que no creyere y no se bautizara no será salvo, dice así. El bautizo es una simbolización de que tú, ¿verdad? Algo bien hermoso, bautizo significa sumergir algo abajo, pero para cambiar. ¿Usted sabía que los judíos tendían esa tendencia? Cuando querían cambiar una tela de color, lo bautizaban, o sea, lo sumergían para que cambiara de color. Está haciendo una alegoría, una similitud, pero sí, tú cuando te sumerges es para dar testimonio de que tu vida va a cambiar de verdad, de que tú estás renunciando a tu vida pasada y que hay un cambio nuevo en ti. Pero parece que muchos, es una simbología, hermano, pero muchos parece que lo toman como que: ya soy bautizado, ya, ahora sí. Y mire, hermano, siguen viviendo su misma vida. El poder no está en el bautizo, hermano. El poder está en creer en Cristo, de que cambies tu vida, de que no seas el mismo, de que le entregues toda tu vida a Jesús para que Él pueda cambiarla. Si tú no le entregas toda tu vida a Jesús,
Mira, Él no va a actuar en ti, no va a trabajar en ti. Fíjese, cuando Pablo y Silas cayeron en la cárcel en Hechos, ¿verdad? El carcelero vio las maravillas de Dios, ¿verdad? Ver ahí el temblor y todo, y pensar, y le grita, no, pues cálmate, nadie escapó, aquí estamos. Ahí le predica Pablo y dice el carcelero, ¿y qué debo de hacer? Fíjese, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Vamos a ver Hechos 16, ahí vamos a acabar. Hechos 16, 11. Vamos a leerlo rápido, ¿eh? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Vea, hermanos, los obligó. ¿Qué le digo? Si ustedes de verdad han visto que yo he creído, ¿verdad?, que soy fiel a Dios, dice, entren a mi casa. No es cierto, van a invitar a su casa. No, que entre el Señor Jesús a su casa, que el Señor sea el que cambie toda su vida hasta de su hogar, Y nos obligó a quedarnos, dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, mira, hermano, ¿a dónde iban? A la oración, dice. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, mire, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mira, o sea que tenía ahí, la mandaban, vete tú a adivinar, dice. Entonces dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Vea, y no es que estaba adivinando ahí, era algo cierto, fíjese. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, volvió y dijo, espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, fíjese. ¿Qué le dijo a quién? Al espíritu, dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella salió en aquella misma hora. Mire, esto también mucha gente viene a la iglesia, hermanos. Hermano, que la muchacha tiene un espíritu. Está más enfocada en sacarle el espíritu que predicarle la verdad o el evangelio de Cristo. Ya le sacan el espíritu y dicen, ahí nos vemos. Mira, hoy en día no se dan mucho esos casos, ¿no? Como que decir, pero sí hay, hermanos, sí hay como que gente que tenga esas cosas de adivinación, malos espíritus, sí, ¿verdad? Pero que los creyentes lo tengan, no. Porque yo he visto que a veces creyentes, digo, si son creyentes de verdad, ¿no? Que de verdad está viviendo el Señor, el Espíritu de Dios ahí, y de repente vengan y digan, hermano, aquí la hermana está bien enchamucada, y la traen, y yo te digo, ¿cómo pueden habitar Dios y los demonios, dice, ¿no?, en una misma habitación? No, es que hermano, es que esta hermana está bien. Tú has visto casos así, ¿no? Vamos a liberarla, dice.
Y ya lleva la hermana más de 15 años siendo cristiano. 10 años. A los 5. Pero hermanos, vamos a liberarla, dice. Es más, van muchas mamás. A ver, dice, ¿cuántos de aquí no han sido liberados? Dice, sienten que tienen un mal espíritu y pasan hartos, hermanos. Hay muchos hasta dicen, vamos a liberar el espíritu de la borrachera, porque todos los demás están emborrachando. Ese no es espíritu de borrachera. Si así fuera, mira, hermano, te imaginas yo ahí en el trabajo, yo me hubiera hecho famoso. Tanto ahí que toman ahí, ya los hubiera yo liberado. ¿Sabes cómo? Es predicándoles la palabra, hermano. Además, los mismos cristianos, espíritu de fornicación. ¿Cuál, hermano? Si el que está fornicando, el que está de adúltero, es porque no hay un cambio en su corazón. Pero muchos se la quieren quitar así. No, aquí Pablo estaba viendo que esta muchacha ya lo había cansado, ¿no? Pero es en un momento que le dijo, no es por su propia gana que dijo, ya me cansó. No. El mismo Señor fue guiado por Dios y dijo, fue libre la mujer, ¿verdad? Dice que el espíritu de aquella mujer salió en en esa misma hora. Vean, vamos a seguir para llegar donde vamos. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Fíjese, fueron a reclamar. Ya nos tumbaron el negocio, dice. Presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo entre ellos y los magistrados, rasgándole las ropas. Ordenaron azotarles con vara, y después de haberle azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que guardase con seguridad. Mira, hermano, por predicar la palabra. Ellos no dijeron, si tú lees, ellos no se enfatizaron por decir, mira, hicieron libre a la muchacha, ya se nos tumbó el negocio y ahora por eso los venimos a demandar que los echen al... No, ellos dijeron, ellos vienen predicando, trayendo costumbres que alborotan ¿qué? Al pueblo. Si tú te estás leyendo conmigo, ¿no? Ellos dijeron, no se sorprendieron porque la muchacha fuera libre, sino porque le había tumbado el negocio. Y dijo, ellos vienen alborotando al pueblo con costumbres. Fíjese. O sea, predicando el evangelio de Jesucristo. Pero a medianoche, en el cual recibió este mandato el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró bien los pies en el cepo. Fíjese. Cepo es como una madera, un garrote, ahí como quien dice, ahí los agrilló, dice ahí, que eso quiere decir, ahí los puso, como un palo ahí, que para que no se fueran, dice. ¿Cómo iban a escapar? Imagínense. Pero a medianoche estaba llorando Pablo y Silas, dice ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice que a medianoche estaban orando, hermano. Justito cuando uno tiene mucho sueño, ¿verdad? A medianoche, fíjese. Y dice, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Fíjese. Ay, Señor. Estaban así, ¿no? Ay, Pablo. No, que estaban orando, cantando a Dios, hermanos. Tú lees esto y a uno le da gozo, le da esa seguridad de nuestro Dios, hermano. Esa confianza en Dios. Ahí te estás dando un margen de estos hermanos que a las circunstancias que estaban padeciendo y viviendo,
no se tornaron más que decir: gracias, Señor. Aquí nos tienen prisioneros. Es más, nos mandaron, como dice, hasta el calabozo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Era lo que hizo el Señor. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Mira, él mismo se iba a matar, fíjese, pensando que los presos habían huido, fíjese. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fíjese. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mire, trae tu diezmo. Ay, no, luego le dije: tú aquí ganas bien en la cárcel. No. Pero lo que le dijeron, ellos dijeron: cree. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ay, hermanos. Y cuando se refiere a casa, se refiere a la familia, ¿no? Al núcleo familiar. Así que por uno empieza el Señor, hermanos. Yo me acuerdo cuando empecé y dije: ay, soy el único. Ahora ya me da aliento. Mi tía, mi abuelita, mis primos, dice mi abuelita, ya están yendo un gozo, hermano. Pero es mantenerse fiel, hermanos, firmes al Señor. Pero aquí dice: ¿cómo seré salvo? Mira, porque Jesús, así lo empezaron: mira, Jesucristo es bien chévere, es buena onda, mira, Él quiere lo mejor. No, dijo: cree en el Señor Jesucristo. Y le empezaron ¿qué estaban predicando? La muerte y la resurrección, ¿se acuerdan? ¿Por qué había muerto Jesucristo? ¿Para qué había resucitado, hermanos? Es creer en Jesucristo, hermanos. Eso es lo que se estaba refiriendo el Señor, diciéndole a estas personas también. Lo entendieron después los discípulos. El Señor les dijo a esta multitud: deben de creer el que ha sido enviado. Ahí le vamos a dejar para ver lo que después le dicen: ¿qué señales haces tú? Señor, te damos gracias por tu palabra de esta noche. Gracias porque en ella queremos crecer, en ella queremos cimentarnos, Señor, en la palabra de Dios, para estar fortalecidos, cimentados en tu palabra, Señor, porque van a venir los vientos, las tempestades, sí, Señor, y nos van a doblar. Pero ay, si se derrumba nuestra casa o no, Señor, porque si la hemos edificado sobre la arena, se derrumbará, pero si la hemos edificado en la roca, permanecerá, y la roca es Cristo. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por mis hermanos que se han reunido y que han estado aquí, Señor. Guárdalos, bendícelos, dale la fuerza para que sigan hacia adelante, pero sobre todo, Señor, que estén confiados que tú, Señor, eres su Salvador, eres su Señor, y a pesar de todas las cosas difíciles, adversas que vengan a su vida, sigan confiando, sigan creyendo en ti, Señor. Padre amado, tú no nos has abandonado ni nos abandonarás, Señor. Si algo de tus promesas dijiste que tú estarías con nosotros hasta el fin de este mundo, Señor, o hasta el fin de nuestros días, ahí vas a estar con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Guarda a tu pueblo. Gracias, Señor, también por a todos que aquellos ven el programa, Señor, y que muchos están, Señor, de igual manera, Señor, aprendiendo juntamente con nosotros. Guárdalos, bendícelos, Señor. De igual manera, Señor, para que busquen un lugar donde se congreguen, y si se están congregando, Señor, busquen en las Escrituras. Acudan, Señor, a tu palabra, Padre amado, Señor, siempre, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho y sigues haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.